de la mañana con 42 minutos, la música nos indica que iniciamos Voces del Poder en CNN Chile Radio. Esta mañana nos acompaña Aldo Casinelli, cientista político y académico de la Universidad Autónoma. Gracias, Aldo, por estar acá, mucho gusto. Y también Javiera Arce, doctora en Ciencia Política e investigadora del Centro de Estudios de la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso. Javiera, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días a ambos. Comencemos con algo que hablábamos en los titulares. Guerra civil, rebelión al interior del Partido Socialista, dimes y diretes entre la presidenta y la senadora Daniela Chiccardini con otros personeros del partido, y se agrega a la sopa el acuerdo de la bancada PPD de senadores con el gobierno por invariabilidad tributaria de no ir al TC por ese aspecto. Está bien desordenada la cosa en la oposición, Javiera. Qué difícil. A ver, ¿Cómo responder a esto? ¿Cómo responder a eso? Yo quisiera hacer un análisis como en tres niveles. Yo diría que el primero es que se está poniendo, el debate está poniendo el foco en personas equivocadas. Y desde esa perspectiva, más allá del tema de cómo se van a ordenar o qué está pasando, el problema no es quién fue a la reunión, sino es la incapacidad de la oposición de actuar como bloque, ¿ya? Entonces, por una parte, se pasa este altercado al interior del Partido Socialista, pero mientras estaba ocurriendo esto, el PPD aprovecha a negociar y sale con este tema de la invariabilidad tributaria, que desde varias aristas es otro de los temas súper preocupantes de esto, y ya muchos constitucionalistas han advertido que es inconstitucional finalmente esta propuesta. Por otro lado, bueno, también decir que la política no se trata solo de tener razón, sino que también hay que coordinarse y hay que tener una estrategia. Lo segundo es que además esta polémica en particular deja al descubierto un problema súper profundo, y que los partidos políticos no tienen mecanismos internos de resolución de conflictos. Y eso yo creo que es muy tremendo. Se observa, por ejemplo, en la escasa coordinación dentro de la bancada de senadores en este caso, porque la senadora Udanovich y la senadora Chiccardini, perdón, pertenecen a la misma bancada. Y la presidenta del partido también tiene que coordinar esto, pero no puede ser que al no tener este tipo de mecanismos internos, todo este conflicto se desplace en las redes sociales. Eso, de nuevo, o sea, genera que los partidos no tienen estas reglas claras y todos los mecanismos, tanto formales como informales. Yo esto lo trabajé en mi tesis de doctorado y es lo que trabajo en ciencia política. Yo trabajo partidos, trabajo cómo toman decisiones, y me preocupa particularmente que esto además tengamos que verlo en las redes sociales y con descalificaciones tan fuertes. Y lo tercero, disculpa, es que la oposición necesita una política, pasar de una política reactiva a una activa. Esta es la primera reforma que viene. Y las que vienen atrás son mucho más fuertes. O sea, vemos que va a venir las conclusiones de la Mesa de Reactivación Económica, y hay cuestiones que también hay que ponerles harta atención. Y el problema de esto, de nuevo, es que el desafío es no solamente resolver esta crisis, sino que además proyectar todo lo que está en la mesa, anticiparse. Y la gracia de esto es que cuando los partidos se fortalecen y construyen respuestas y son capaces de anticipar desafíos, por lo menos se puede adelantar a conflictos y no tener estallidos después. Bueno, un desorden que ha evidenciado la actual oposición hace ya bastante tiempo, cuando inició esta discusión por la mega reforma. Aldo, ¿cómo lo ves tú? Mira, voy a tomar lo último que dice Javiera porque me parece interesante seguir con ese análisis. Yo agregaría otro par de elementos. Uno, en que no tenemos una oposición. Y ahí lo que tú planteas de que no hay una coordinación. Obvio, no hay una coordinación entre los distintos partidos. O sea, si no tenemos coordinación entre los distintos partidos de oposición, eventualmente tampoco vamos a tener dentro de estos bloques que uno identifica dentro de la oposición, socialismo democrático, Frente Amplio, Partido Comunista, que uno lo identifica como dos bloques y que los viene identificando desde el gobierno anterior. Exacto. Y que hoy día se reproduce o se replica a nivel de Congreso. Eso es como el punto uno. Y después entraría en la dinámica que muy bien explica Javiera, que es al interior de cada uno de los partidos, donde no hay una capacidad, y ahí, de nuevo, dos elementos que yo agregaría en esta discusión. Uno, la lógica. Dentro del Parlamento, la lógica de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene una dinámica distinta del Senado. Y en esta reforma, igual que muchas otras, y no solamente ahora, sino que hace mucho tiempo, la negociación se da básicamente en el Senado. Y trasladar dinámicas que han sido en el último tiempo reproducidas en la Cámara de Diputados al Senado le causa este problema a partidos. En este caso, el Partido Socialista, que es donde estamos viendo el conflicto, esta dinámica de incapacidad de resolver el conflicto al interior del partido, sino que trasladarlo a la sala,
Creo que ese es el gran problema que estamos teniendo hoy día, que estamos viendo exacto, materialmente. Y el conflicto que se está dando también al interior del PPD, porque luego de este acuerdo hubo una respuesta de la directiva regional de la capital, después de una directiva nacional y de diferentes bancadas. Pero también, y aquí te doy la palabra inmediatamente, Javiera, hemos visto cuestionamientos al interior del oficialismo. Uno también podría decir, no hay un solo oficialismo. Ha habido voces dentro de la UDI, dentro del Partido Republicano, que han criticado el rol de la presidenta del Senado por negociar con la oposición. La han dicho derechamente ingenua. O sea, estamos hablando de que en verdad todos los partidos políticos en verdad no han tenido una capacidad de respuesta lo suficientemente política o políticamente correcta, digamos. A ver, yo creo que este análisis debería ir también, y estando de acuerdo con lo que dice Aldo, de nuevo, o sea, es un poco lo que yo de verdad estoy estudiando ahora, que tiene que ver con que los partidos políticos realmente no tienen capacidad de resolver sus conflictos internamente. Entonces, como no hay capacidad de discusión, tampoco hay capacidad de acordar mínimos comunes en términos programáticos, y es porque están vaciados de contenido. Todos están reaccionando rápidamente a la coyuntura. Lo mismo estamos viendo en Renovación Nacional, que por una parte la misma presidenta ha tratado, o sea, la presidenta del Senado ha tratado de llevar a acuerdos, de ser un vaso comunicante entre la oposición y los partidos que constituyen esta, no sé si es coalición o grupo de gobierno, que tampoco han podido constituirse como coalición, pero tanto dentro de Renovación Nacional como por el costado, por los otros partidos, la situación tampoco es mucho mejor. Entonces acá hay un escenario de polarización evidente, que acá una de las causales, me imagino yo, que puede ser el tema de la forma de hacer política también de republicanos, que tienden a polarizar mucho, tienden a insultar mucho también a sus propios aliados, donde los tratan de derechita cobarde, los denostan, y eso mismo se está trasladando, como dice Aldo, al Senado, y eso es lo que preocupa, porque finalmente en el Senado es donde tú pones la pelota al piso y vas haciendo las negociaciones. Mira, ahí yo creo que también aquí hay que destacar los liderazgos, y creo que la presidenta del Senado ha sido bastante valiente, la senadora Paulina Núñez ha sido bastante valiente, no solamente en establecer una mesa de negociación, por eso aquí digo que las dinámicas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, son distintas. No solamente de establecer esta mesa de negociación, de convocar a los distintos actores, sino que mantenerla independiente de los ataques que van teniendo los otros actores, para socavar precisamente estas instancias, que son las instancias de negociación naturales en un sistema político. Si en esta dinámica, cuando la Javiera dice mecanismo de resolución de conflictos, bueno, dentro de los partidos, pero dentro de la institucionalidad política administrativa del país, es el Congreso. Ahí es donde se dirimen las disputas políticas dentro del Estado, institucionalmente, ejecutivo, legislativo, las distintas fuerzas políticas que están representadas allá. Por eso me parece sumamente relevante, y los ataques precisamente por eso van en ese sector. La mesa constituida por la presidenta del Senado, en este caso, Paulina Núñez, y apoyada por el partido en este caso, le dan soporte. Y ahí es donde vienen estos distintos ataques, tanto de los que vendrían a ser sus eventuales aliados como de los opositores. ¿Por qué? Porque generan los espacios precisamente para la recomposición política, de constituir o construir acuerdos que son acuerdos de mediano y largo plazo. Esos son los elementos que hoy día tú estás viendo. Ahora, y aquí sí tenemos que mirar, hoy día estaba viendo un estudio que acaba de salir, por lo menos lo vi yo hoy día en la mañana, que me llamó mucho la atención. Partidos con capacidad de mayoría, o que la gente los ve como mayoritarios, y dónde se ubican. Y si tú miras cuáles son esos partidos, ¿cuáles son? Es Renovación Nacional y Partido Socialista. Mira dónde están parados. Y los otros partidos son Republicano y Frente Amplio. Entonces tenemos partidos que se ubican en los extremos políticos del sistema, y los partidos que se ubican dentro de una lógica de centro, o sea, en el eje derecha-izquierda. Unos confluyen hacia el centro y otros tienden a extender el sistema. ¿Pero se califica igual a ARN con el Partido Republicano? No, Partido Socialista con el Entonces, SRN, Frente Amplio Republicano. Cuando lo ubican dentro de los cuadrantes, los que tienen mayoría, los que son más reconocidos como partidos, están estos cuatro. Pero cuando tú miras, bueno, ¿qué es lo que representan estos cuatro partidos? Estos cuatro partidos representan si tú quieres, una política más tradicional, de una tendencia a los acuerdos, y otras que tienden a los extremos. Para terminar, yo creo con este tema, yo creo que lo preocupante acá es que en términos matemáticos la oposición no tiene capacidad de oponerse, lamentablemente, eso yo te quería preguntar, a las reformas. Y eso es un tema, o sea, no hay capacidad de construir mayorías porque numéricamente no alcanza. Y espectáculos como los que vimos ayer, tanto de lo que ocurrió dentro del Partido Socialista como la negociación misma del PPD, tampoco ayudan
a construir un bloque por lo menos de referencia dentro de la opinión pública, en la cual se pueda tener capacidad por lo menos de denunciar lo que se está haciendo y los efectos tremendos que va a traer esta reforma que está aplicando. Yo te quería preguntar, Javiera, porque ¿qué hay de malo en negociar? Uno podría decir desde la vereda ciudadana es lo mínimo que uno esperaría de un parlamentario y sobre todo analizando y poniendo en contexto lo que tú señalas. Hoy día, al menos como están las cosas, todavía no es desaforado Calisto, ni tampoco la senadora Flores, por ejemplo. Hoy día el gobierno tiene los votos para aprobar la mega reforma. Entonces uno podría decir ante ese escenario, la oposición, alineada idealmente, debería tratar de imponer sus puntos a como dé lugar. Si esto se va a aprobar igual, al menos como está el escenario ahora. Además, todo este problema, por lo menos que se genera dentro del Partido Socialista, de nuevo, es por la falta de canales de comunicación interna. Si no hay nada de malo en negociar. El tema es que tienes que transparentar las posiciones que se van a negociar, en qué términos y con quiénes vas a hacerlo. Y en ese sentido también me parece desproporcionado, en vez de tener una reunión y decirse las cosas internamente, salir con un video haciendo acusaciones sumamente fuertes en torno a un proceso de negociación que, como tú al video de la senadora Chicardini? Sí, que me parece que es complejo también, que los problemas no podemos estar viendo todo esto a través de redes sociales. Y por otro lado, el PPD saliendo a través de, nos enteramos todos por la prensa que estaba llegando a otro acuerdo, y eso también genera un problema de que, o sea, y detecta un problema entre toda esta llamada oposición o las oposiciones de que no tienen canales de comunicación y tampoco tienen un programa en el cual ponerse atrás y decir, estos son nuestros límites y acá no cedemos. Ese es el problema. Sí, ahí me voy a centrar en este proyecto. Obviamente tenemos otros más, tenemos escuelas, tenemos temas de más centrados en economía, pero centrado en este proyecto, que tiene 4 grandes pilares. Cuando uno lo ve desde afuera y desde el inicio de la tramitación del proyecto, uno sabía que primero venía la discusión, la lógica de la idea de legislar. O sea, eso fue parte del programa de CAS. Disculpa, o sea, y además los partidos de oposición ni siquiera fueron capaces de anticipar. Lo sabían, y sabíamos todos que iba a haber una rebaja impositiva. Entonces, ese es punto 1, idea de legislar. Posterior a la idea de legislar, las distintas fuerzas políticas tienen la capacidad de, vamos a decir, esto tiene 4 pilares, básicamente, pero tiene 40 articulados, 39 artículos. Entonces tú puedes negociar uno a uno, y eso es lo que dices tú, es muy real. O sea, ¿qué fuerza política, incluso dentro de los partidos aliados del gobierno? No estoy hablando porque no hay una coalición de gobierno, pero los partidos aliados del gobierno que sostienen el gobierno también tienen posiciones distintas. Renovación Nacional ayer en la Comisión de Trabajo del Senado restituyó indicación o ingresó indicaciones respecto de la franquicia tributaria del tema CENSE. Entonces, ¿por qué? Porque el proyecto no lo llevaba o lo retiraba completamente. Entonces, tú tienes elementos, pero para eso tienes que tener una fuerza, una capacidad argumentativa, no solamente de poner un tema arriba de la mesa, sino que de argumentar para que esos temas se tramiten. Y ahí, por último, la pausa. 10 segundos, si quieres. Sí, solo voy a decir que si la oposición hubiese estado ordenada realmente, tal vez hubiese podido conseguir un poquito más de votos o apoyo en Renovación Nacional para poder oponerse a algunos puntos de este proyecto que son altamente polémicos. Podrían haber generado comunión. Vamos a hacer un pequeño alto en Voces del Poder. Estamos con Aldo Casinelli y Javiera Arce en esta edición de día jueves. 9:56. Ya estamos de vuelta con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta en CNN Chile Radio cuando son las 9 de la mañana con 57 minutos. Estamos en Voces del Poder con Aldo Casinelli, cientista político y académico de la Universidad Autónoma, y Javiera Arce, doctora en Ciencia Política e investigadora del Centro de Estudios de la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso. Aldo y Javiera, ya hablamos bastante de la oposición, nos vamos al oficialismo. Hay un llamado del propio presidente de la República a su partido, el Partido Republicano, a no enfrentarse mediáticamente, a moderar el tono con Chile Vamos para evitar también estos dimes y diretes que han estado en el oficialismo. ¿Es un llamado que puede tener efecto o ya el ambiente está caldeado y es bien difícil lograr componer ahí las relaciones? Aldo. No, yo creo que es necesario. De partida, aquí hay que despejar 2 cosas. Uno, aquí hay un gobierno que no necesariamente, que no tiene una coalición política detrás. O sea, Chile Vamos no es parte de una coalición política que sostenga el gobierno. Eso queda claro. Es un partido que apoya, o una coalición, Chile Vamos, que apoya el gobierno y es un aliado del gobierno, y creo que ha sido bastante leal con el gobierno. Tan leal que ha resistido los ataques del partido que sí es el partido del presidente. Entonces,
Chile Vamos ha sido más leal que los republicanos, ¿crees tú? Yo creo que ha sido bastante leal. ¿Por qué? Porque de partida tiene la conducción de lo que se conoce como el área política del gobierno. O sea, los ministros Alvarado y García Ruminot, más los subsecretarios Max Pavesi, Constanza Castillo, son de Chile Vamos. Y ahí es donde se ha ido haciendo la figura política que sostiene el gobierno. Obviamente, todo lo que hemos centrado y la conversación en la primera parte está en el tema económico. Pero esto no se saca adelante si no tienes fundamentos políticos. Y hablamos también en el Senado, el correlato en el Senado. ¿Quién lidera el Senado? Una senadora de Chile Vamos. Y un partido como Renovación Nacional, que ha estado articulando al menos conversaciones con distintos actores, no solamente actores que vienen desde este sector de la derecha, que es su sector natural, sino que cruzando la vereda para ir a buscar precisamente estos apoyos, que sabemos que no necesariamente, o sea, aquí no seamos ingenuos, y esto también la gente lo entiende a veces mucho más de lo que pensamos. O sea, aquí no estamos pensando en que va a tener una aprobación de un proyecto de 50 senadores, va a tener 48, no. Si tú logras 26, 28, 30 votos en ciertas materias, 26 en otras porque tienes la mayoría, eso es, y vas a lograrlo de esa manera. Por lo tanto, yo creo que ahí hay ciertas articulaciones. Y como dije al inicio, así como en la oposición tú ves al menos dos oposiciones, tú al otro lado al menos ves dos oficialismo o dos grupos de sectores políticos que están sosteniendo al gobierno. Unos más involucrados, obviamente, porque son el partido del presidente, y otros que le están dando un soporte político porque tienen la experiencia de haber gobernado. Pero pareciera que por ser partido del presidente le están también exigiendo o pidiendo acelerar el tranco en algunas materias. Por ejemplo, cuando hablamos de posibles indultos. Los indultos, sí. ¿Cómo lo ves tú, Javiera? A ver, yo lo veo bastante complejo porque, como bien dice Aldo, y conoce un poco más la realidad, tienes este soporte político, que son estas personas que tienen experiencia, que son capaces de negociar, pero lo complejo, yo creo, de lidiar también es con las personas que están liderando, por ejemplo, la bancada de diputados, que en este caso sería el diputado Romero, que tiene unas formas que lamentablemente erosionan también la confianza entre este grupo que podríamos llamar de gobierno, y con insultos muy fuertes. Eso yo no lo había visto antes, y no solamente él, sino hay otros diputados, no sé, Moreno y otros más que suelen subir el tono muy fuertemente. Ahora, este tema de los indultos, realmente no sé si tiene tanta agua en la piscina, y además no sé cuál va a ser la reacción también que va a tener la oposición o las oposiciones y la opinión pública, porque ahora de verdad, si estamos en un gobierno de emergencia, lo que uno esperaría es que apuráramos el tranco en la emergencia que tenemos ahora en temas de desempleo, en la emergencia que tenemos económica, donde está nuestra economía desacelerada, y no necesariamente en estos indultos. Entonces, de nuevo, hay unas cargas ideológicas tan fuertes y procedimientos tan distintos entre unas y otras bloques de partidos de gobierno. Y por otro lado, y ahí, no sé, me gustaría saber, Aldo, porque por ahí ellos mismos se dicen a sí mismos que sus aliados naturales son el Partido Libertario, Nacional Libertario, que no está en el gobierno, y medio como que es un amor medio no correspondido ahí. Es que yo quería ir para ese lado, porque estamos hablando de los partidos que están o en el gobierno o en la oposición, pero nos queda este otro partido que tú tienes razón. El Partido Libertario es un partido que condiciona ciertas acciones del Partido Republicano y presiona al gobierno, estando fuera del gobierno. Por eso que es importante los partidos, y hago esta distinción entre los partidos que soportan al gobierno, tanto republicanos, que es el partido del presidente, y los partidos de Chile Vamos, que le dan soporte, además, en términos de cuadros políticos. Sí, claro, lo que planteabas antes. ¿Pero ves posible a los libertarios dentro del gobierno? Es que los libertarios en algún minuto tienen que definir su posición, porque no puedes estar beneficiándote de decir, quiero que hagan esto, y condicionando al gobierno para algunas cosas, pero me voy en las cosas que yo tendría que estar apoyando al gobierno, pero me retiro. Entrar al gobierno no mata potencialmente la candidatura de Kaiser pensando en la próxima presidencia. Pero es que tú no puedes estar en los dos lados diciendo, sabes que yo me beneficio de una cosa y me resto de los costos. No puedo estar en los dos lados. Y eso es un problema que está teniendo el Partido Libertario y que condiciona básicamente el actuar del Partido Republicano a nivel político, no a nivel de gobierno propiamente tal, sino porque que polariza, a nivel de gobierno. De hecho, polariza la acción. Eso es lo complejo. Y eso es lo que hace que yo creo que el presidente actual del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, trata de contener esta relación. Trata de contener esta relación y la relación que tiene institucionalmente el apoyo de Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI, Demócrata o lo que vaya a estar, Evópoli, y republicano respecto del gobierno. Pero tiene estos elementos que ataca respecto de
libertarios por un lado y de algunos diputados que tienen una actitud que entienden que sus adversarios políticos de sector político son libertarios, que los tienen por la derecha. Entonces también hay que configurar ese cuadro político en este sector en particular. Entonces ahí hay ciertos elementos que hay que ir matizando. Javier. Sí, o sea, no me queda tan claro todavía entonces cómo van a poder construir un bloque. Porque para hacer... Pero hay real intención de construir un bloque. Ese también es la... Por eso yo planteo que no hay una coalición. En algún minuto veremos eso. Veremos, Claro. tenemos que construir, Por eso yo planteo que no hay una coalición. Hay un partido de gobierno, que es el Partido Republicano, y hay una coalición que sigue funcionando como una coalición, que es Chile Vamos, Evópoli y Renovación Nacional, que le da soporte al gobierno y ha sido bastante leal con el gobierno. ¿Hasta cuándo van a ser leales con el gobierno? Es la pregunta. Esto es leal. O todos han sido leales, porque también ha habido dimes y diretes desde el mundo de Chile Vamos. Pero además, hay hay descontentos también. O sea, lo que salía el otro día no me acuerdo en qué diario, pero salía que habían tenido una reunión de la Comisión Política y en la Comisión Política de Renovación Nacional habían hartas fricciones, particularmente por el proyecto de reconstrucción. Entonces, hay también problemas internos. Lo que pasa es que fricciones las vas a tener porque tienes posición. Si ningún partido tiene una posición. No sé si la primera parte nos demostró que no teníamos partidos monolíticos en términos de posiciones y corrientes en su interior. Eso existe. Entonces, cuando tú dices hasta qué minuto, hasta el minuto en que las posiciones, las líneas de acción en este caso, del gobierno, sean coherentes con las líneas de acción que tiene cada uno de los partidos. Ahora, esto tiene plazos. Y a lo mejor me voy a adelantar un poco en el futuro análisis. ¿Cuándo aguanta? Me va a tener que invitar como en un año más. ¿Por qué? Porque estas cosas se van acelerando en la medida que te acercas a las elecciones. Porque el próximo año... No tenemos elecciones. No hay elecciones. No, pero el próximo año tú ya empiezas a definir candidatos para la elección locales, las municipales del año 28 y las presidenciales del 29. Entonces tú tienes que empezar a perfilar tus candidatos. Y los partidos en ese minuto dejan de tener tanta buena voluntad de colaboración porque entran en una competencia política. Los partidos viven de los votos y eso no nos podemos olvidar. Esos son sus apoyos. Y en ese minuto los partidos empiezan a privilegiar sus posiciones respecto de sus contrincantes. ¿Y dónde están sus principales contrincantes? En su misma línea, en su mismo espacio. Partido Socialista, PPD, Frente Amplio, Partido Comunista, Republicanos, Libertarios, Renovación Nacional, UDI, Evópoli. En ese minuto, que va a ser en un año más, en un año y medio más, tú vas a empezar a perfilar, pero eso se empieza a visibilizar en ese minuto, pero se empieza a construir en muy poco tiempo más. Ya, o sea, ese hecho, cuando empieces a perfilar candidatos, podría ser determinante para saber si en definitiva se llega a formar, por ejemplo, un bloque o una coalición. Pero ahí está disculpa, pero ahí hay otro problema más, porque ¿con quiénes van a competir? O sea, de hecho, libertarios y republicanos armaron un bloque. Fueron juntos en la legislativa. Y Chile Vamos fue aparte. Entonces, y además vimos cuánto pesaban en términos electorales y lamentablemente Evelyn Matei llegó quinta. Entonces, hay un problema también de peso y representación que tiene, lamentablemente, Chile Vamos, que no está enraizado en la sociedad, pero por otro lado, la marca de republicanos también vende bastante más. No, y depende también cuánto esté marcando el presidente en las encuestas, si es que va a haber ganas de hacer coalición. Pero ojo, estamos hablando de la última presidencia, claro, lamentablemente la candidata Matei llegó quinta, pero en términos parlamentarios y en términos municipal, que fue la elección anterior, Chile Vamos sigue siendo el partido más votado, Renovación Nacional, el partido con mayor alcalde, mayor cantidad de concejales, mayor cantidad de consejeros regionales. Entonces, tú tienes una base territorial muy importante. Y esas son las bases territoriales. Por eso digo que los partidos se miden en función de los votos que tienen. Y esos son los apoyos. Claro, en la presidencial, que fue una presidencial, si tú te fijas, bien polarizada, pero es interesante esto, bien polarizada en una lógica que ganaron los dos extremos. Pero los dos extremos llegaron a los 20 puntos, 20 y algo. Entonces, tampoco es una sociedad tan polarizada en términos políticos. No, y claro, y si Republicano hubiese aceptado primaria, probablemente la presidenta hoy día sería Evelyn Matei, porque en ese minuto de las primarias ella estaba punteando las encuestas. Javiera Arce, gracias por estar acá, doctora en Ciencia Política, investigadora del Centro de Estudios de la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso, Aldo Casinelli, cientista político y académico de la Universidad Autónoma. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Que tengan un buen día. 10 de la mañana con 8 minutos, nos vamos a la pausa. Ha subido un poco la temperatura en el centro de nuestra capital, a esta hora 12.4. Pausa, ya estamos de vuelta con las noticias.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.